riesgo en esta interpretación? Pues a día de hoy ya casi podemos decir que prácticamente no existe. Se ha visto en los estudios Odyssey y Fourier que aquellos pacientes que tenían LDLs muy bajos durante el estudio, incluso lo que hacían era tener mejores resultados y no tener en absoluto más efectos secundarios. Es más, hoy en día se sabe que hay gente que tiene mutaciones genéticas por las cuales tiene niveles de LDL muy bajos y se conocen casos de personas que tienen hasta LDL de 14, por ejemplo, que hacen una vida absolutamente normal y sin problemas. Esto nos está llevando un poco al concepto de diferenciar colesterol extracelular de intracelular. Es posible que no sea tan importante ni un problema, como se decía en el pasado, tener bajo el colesterol extracelular. Lo importante es que las células tengan cantidades adecuadas de colesterol en su interior para cumplir adecuadamente sus funciones. La LPA ha emergido como un factor de riesgo cardiovascular muy importante. ¿Cuál es el manejo terapéutico? La lipoproteína se había visto que se asocia sus niveles altos a más posibilidades de tener enfermedad cardiovascular. Lo que no se ha llegado a demostrar hasta la fecha es que bajándola se reduzca la incidencia de enfermedad cardiovascular, lo cual la deja más bien como un marcador y no como un factor de riesgo cardiovascular. Lo que sucede ahora es que la aparición de los PCSK9, los inhibidores de PCSK9, además de disminuir los niveles de colesterol, LDL, etc., también bajan la lipoproteína A, y esto ha despertado o ha hecho renacer un gran interés en este campo. Sin embargo, hemos de decir que en el estudio Odyssey la reducción del riesgo cardiovascular que se consiguió, la reducción relativa, era del 15% y era perfectamente acorde con la disminución de LDL obtenido, es decir, la disminución de LDL explicaba realmente esa reducción de riesgo, con lo cual no podemos decir que el hecho de que este fármaco o estos fármacos bajen la lipoproteína A haya añadido algo más en esta población. Sí ha existido reanálisis desde el punto de vista estadístico donde sí se cree ver cierto efecto. En mi humilde punto de vista, o desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante es analizar o tratar pacientes que tengan lipoproteína A realmente alta, porque ahí posiblemente un fármaco que baje la lipoproteína A nos va a demostrar finalmente si esto consigue reducir el riesgo cardiovascular. Se ha publicado recientemente las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, donde, adaptándose a lo que ya dicen otras guías y siguiendo prácticamente el clamor popular tras los estudios con inhibidores de PCSK9, pues se ha dicho que los pacientes que tienen muy alto riesgo de eventos cardiovasculares se debería bajar el colesterol LDL a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro, e incluso hay gente que piensa que todavía más. Esto significa que prácticamente cualquier persona que tenga un evento cardiovascular agudo debería recibir uno de estos fármacos. Sin embargo, hay que señalar también que nos encontramos con el problema fármaco-económico, es decir, son fármacos que no son baratos y por lo tanto no sería posible cumplir o seguir al pie de la letra las indicaciones de las guías. Nuestra tarea es posiblemente la de encontrar aquellos subgrupos de pacientes de más alto riesgo en los cuales puede merecer más la pena emplear estos recursos y dar estos fármacos. Entre ellos están los pacientes que tienen enfermedad polivascular, es decir, diversos lechos arteriales, aquellos que tienen enfermedad multivaso en las arterias coronarias, los que tienen síndromes coronarios agudos o ictus isquémicos de repetición, los diabéticos de larga evolución, etc. Estos son los subgrupos que nosotros debemos seleccionar para comenzar a utilizar estos fármacos y debemos, por supuesto, trabajar para que en el futuro esta medicación pueda ser extensiva a la práctica totalidad de los pacientes con enfermedad cardiovascular.